estábamos. Pero eso fue como sí, fue como un acto de reflejo y de una oportunidad de contar. Y esa rabia de la que te estaba hablando Ana María, que se fue, pero no, ya estás aquí otra vez. Y esa rabia fue realmente, fue como una energía que fue llevando por largo tiempo la voluntad de seguir yendo allí. Y bueno, poco a poco eso se fue transformando, ¿no? Sí, Se fue transformando. bueno, yo estuve unos días en el rodaje, ya tú tenías bastante tiempo yendo a Coco Mirador, que además es un paisaje, un lugar recóndito que yo creo que la mayoría de los venezolanos no lo conoce, no sabe que eso existe, como muchos otros pequeños pueblos en donde seguramente se repiten historias parecidas con sus circunstancias. Y algo que viene en el documental, que evidentemente es eso, que eso se imprime allí, es ese nivel de confianza, ese nivel de cercanía de la gente, que es como si la cámara no estuviera allí, como si el equipo no estuviera allí, que es una de las cosas más difíciles de lograr en un documental. Entonces también quisiera que nos hablaras cómo fue ese proceso de entrar a ese lugar, que además, por ser tan pequeño, supongo que también es cerrado, porque es normal que las personas sean un poco celosas con eso. Entonces, como desde la primera vez que llegaste allí, yo supongo que no fue que llegaste a ponerles una cámara de una vez en la cara, sino cómo fue todo ese proceso de entrar allí, a ese lugar, a conocer a la gente. Bueno, por un lado, el conguero es, digamos, al contrario, es bastante abierto y todo está muy allí. Y el sentido de lo privado es un poquito es un poquito distinto, es bastante distante al merideño, al andino, o sea, es otro mundo, pero incluso al caraqueño y al de la costa porque yo supongo, o sea, las casas, viste, que son abiertas, son casas multifamiliares incluso, todos duermen en un mismo espacio, son pescadores, todo es así gritado, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, necesitas algo o hablas por el celular o realmente gritas de casa en casa, mira, pásame, no sé qué, no. Entonces la otra grita, y así llega el mensaje y después viene y te llega lo que estás pidiendo. Hay y hay cuentos como ese, hay millones de cuentos que muestran esa permeabilidad, ¿no? Que lo público y lo privado no hay Entonces, eso es lo primero, ¿no? Esa es una característica que realmente nos ayudó a los fines de rodar. Luego, bueno, esos son años también de haber estado allí, ¿no? Y de cultivar incluso amistades que hasta ahorita, o sea, son relaciones que no se rompen, ¿no? Y digamos, en un principio yo estuve, ya les voy a decir, como un año. Ya yo conocía a la gente de antes y había hecho otras cosas y luego cuando empieza un proceso en el que hicimos un primer corto que se llamó El Galón, y de ahí seguimos con la idea de hacer algo largo. Pasó más o menos un año en el que yo estaba con Carmen Rivas, estaba con Arsenio Hernández, que él es de allí, que poco a poco se fue convirtiendo en cineasta también, y fundamentalmente con ellos dos y con gente del sitio. Luego, cuando le vemos la posibilidad de ir a algo un poco más, de hacer algo cinematográfico y eventualmente un largo, es cuando convocamos a John, a Marcos Salavarría, y allí ya entró como que otro proceso de, bueno, vamos a introducirlos a ustedes, no grabamos por mucho rato, es simplemente el estar. Y llega un momento en el que sí, uno asume, bueno, aquí hay una cámara, vamos a hacer una película, tú quieres hacer una película de lo que te está pasando a ti, yo quiero grabarte porque me interesa, o sea, todas esas cosas estaban claras, pero igual tú con la cámara aquí y pasas, o sea, para hacer, por ejemplo, una secuencia, estás todo el día allí en mucho tiempo en que no ocurre nada, o aparentemente nada, ¿no? Sino unas rutinas y millones de cafés que uno se toma y simplemente el estar y el como... había un tema con el lenguaje también, que es que hablan
es un maracucho, no es maracucho, si me escuchan diciendo que es maracucho es un insulto, o sea, es muy difícil de entender en un principio y poco a poco uno va como que entendiendo. Y también esas diferencias, bueno, todas las diferencias culturales, las diferencias sociales, todo eso están allí, pero bueno, uno va como, bueno, asumiéndose quién uno es y asumiendo quién es el otro y el que está a la cámara y yo creo que el tiempo lo va lijando todo. Hay una cosa que a mí me pareció súper interesante en los créditos, que creo que es esta magia o este trabajo que tiene el documental, que lo hablábamos en el foro anterior de Free Color, que es que el proceso, evidentemente tú no te planteas un guión y después vas a rodar, sino que en el documental siempre está allí la historia creándose incluso en edición y hasta el final. Entonces me sorprendió, me llamó la atención que en los créditos tú tienes guionista, asesor dramático, hay varias funciones allí que construyen la historia. Y son cosas que creo que por lo menos en Venezuela no las tenemos. Generalmente siempre hay como un guionista y un script doctor. Me gustaría que nos contaras un poquito sobre todo de esa parte de, porque es la manera de argumentar la historia que además está súper bien contada y que pasa de ser de tu proceso de observación y de grabación a contar una historia dramáticamente muy bien hecha. Entonces, Ajá. Sí, no, bueno, yo creo que no es tampoco común en el mundo, ¿no? En la tradición del documental del mundo, de hecho, eh, no creo que está en lo absoluto tan, digamos, este subgénero que llaman el cinema verité, eso está allí. Es más, eh, algo que siempre a ver, algo que nos preocupaba desde un comienzo y desde la creación del corto El Galón, era la efectividad de la historia, que era como que lo más importante, como que tienes esta situación aquí y es una gran responsabilidad de que esto realmente llegue, ¿no? Y la voluntad fue desde el principio meterle a eso artesanía de cuentacuentos, ¿no? Entonces, desde un principio, claro, esto es un cuento largo, en el Festival Manuel Trujillo Durán lo echamos un poco, yo creo que es interesante para los cineastas escuchar, pero hago un breve resumen. Nosotros tuvimos en todo momento diálogo en relación a la historia, desde un principio. En las primeras grabaciones, cuando, por ejemplo, el primer concepto que yo mando para buscar financiamiento era una historia de unos hermanos pescadores y cómo ellos iban creciendo en este ambiente. Y resulta que 2 o 3 grabaciones después, los hermanos se habían ido ya a Barranquita. ¿Ah? Entonces era la primera decisión de, bueno, es la historia sobre los niños, es la historia sobre el pueblo, que estamos contando, que siempre constantemente, ¿qué es lo que estamos contando? Entonces en ese primer momento, bueno, los niños se fueron, no nos vamos con ellos, la historia es esta. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que está aquí? Entonces esos niños tenían rivalidad con unos hermanitos y yo seguí la historia de los hermanitos. Y allí estuve, como decir, 2 periodos de grabación. Cada vez que íbamos a grabar eran 2, 3 semanas, con un espacio de 3, 4 meses en medio. Estuve, como decir, 2 periodos de grabación con ellos y era una historia bien compleja porque era de una niña que no quería dejarse, no quería, como las otras niñas, ser la jevita, ¿no? Y ponerse los cacheteros que llaman y pintarse y tal, porque las niñas desde muy jovencitas son objeto sexual y se les considera mujer muy, muy jovencitas. Entonces, esa era un poco la historia, era una historia súper delicada, ¿no? Y bueno, yo la estaba siguiendo.
pero llamaba mucho la atención el mundo de los adultos y empiezo a grabar. Y llegó un punto, al concluir ese primer año, recuerdo que cuando llega John esa primera vez, luego de ese año, que ya dijimos, vamos a hacer una película, ya creamos la estructura que hoy día está en la película, o sea, como los lineamientos de, bueno, las primeras preguntas que son, bueno, ¿quién es? ¿Alrededor de quién es la historia? ¿Quiénes son los personajes? En este caso son las personas, pero ¿alrededor de quién va a ser esto? Eh, ¿Cuál es el conflicto? Que es el tema de la sedimentación, el pueblo se está sedimentando. Todas esas cosas las íbamos identificando. Y hay algo en este punto que creo que también puede ser muy interesante para una persona que haga documental, y es que cuando eso ya está como que listo, el quién y cuál es el conflicto, y además el tema, porque no estamos hablando no estamos hablando de la sedimentación solamente, estamos hablando del país completo, ¿no? O de lo que nos está pasando. Y los distintos aspectos, y estar pendiente de esos distintos aspectos, ¿no? O sea, uno como que se le va orientando la mirada al saber esos distintos aspectos, y algo que es más de artesanía, que nosotros siempre estábamos pendientes de filmar, que ese es un poco el tema, que ayuda en la artesanía, es esto, llaman el insight, como el turning point o el inciting incident, o sea, esa cosa, ese momento en el que ya tú te enteras de cuál es el conflicto, de que ves qué es lo que está en juego, y que es realmente tu gancho. Y todo eso era artesanía, y eso lo íbamos, o sea, grabábamos y discutíamos y escribíamos muchos borradores, siempre pensando en la historia, porque eso ayudaba a que en la siguiente grabación uno estaba pendiente de qué es lo que querías grabar. Por ejemplo, en este caso en el caso de la película, que fue un poco un problema llegar a ese inciting incident, sabíamos que podía ser en el marco de la escuela, sabíamos que eso lo habíamos visto muchas veces, como el comisario llegaba y decía, miren niñitos, esto se está sedimentando, ustedes, qué sé yo, y ese era el único, yo siempre estaba pendiente de conseguir algo que fuese más, y allí viene esa palabra que es un poquito confusa, que dramatizara mejor eso. Yo siempre estuve pendiente de algo que estuviese, que fuese más acción, pero bueno, al final está lo que está, ¿no? Y uno, y, nos ayudó en ese sentido, en saber qué era lo que estábamos buscando. Entonces llega un momento en que, o sea, la realidad es tal cual, pero sí hay, o sea, hay una influencia, esto va a sonar New Age, pero es así, y es que la mirada realmente influye lo que está pasando. La presencia, la forma, lo que estás buscando, la atención, eso todo influye y se convierte como en un solo fluido, ¿no? Este, un ejemplo también, cuando las elecciones del de la Asamblea del 2015, eso era fundamental para nosotros, y eso lo entendimos después de haber pasado por 2 o 3 elecciones anteriormente. Y con la reflexión dijimos, bueno, lo podemos hacer girar alrededor de eso, ¿no? Siempre en ese pensar de cómo contar, cómo estructurar, cómo pasar estos temas que están aquí, eh, a un nivel bueno, existen en una acción. Exacto, genial. No, muchas gracias, Anabel, excelente. Les recuerdo a los demás participantes que si tienen alguna pregunta para Mariana, para Anabel, para Edgar, que viene a continuación, la pueden dejar en los comentarios, y al final, bueno, vamos a moderar unos 15 minutitos de preguntas y respuestas. Hola Edgar, ¿cómo estás? Hola Ana María, buenos días, ¿cómo están? Mariana, Anabel, Whitmer, un placer siempre participar de estas actividades del festival, que nos regala el festival, de lo cual, como siempre digo, soy fan desde que era estudiante. Iba desde 2012, iba al festival y iba en aquella época, recuerdo que se hacía el Juntos pero no revueltos, entonces uno como estudiante iba y veía a los realizadores hablar o a los actores, los procesos. Entonces, es la primera vez que me toca hacer esto, así que Sí. estoy bastante emocionado al respecto. Buenísimo, Edgar. Edgar, hoy te invitamos como director de Infieles. Es tu segundo largometraje, ¿cierto?
Mi segunda ficción, sí. Es una película que se estrenó acá el año pasado, en 2019, y está basada en una obra de teatro que escribí en esa época cuando iba al festival, en 2012, de hecho, 2012, y se estrenó como obra de teatro en 2013. La inspiración tanto de la primera como de esta segunda son vivencias personales. Se llama Infieles, por supuesto ya ustedes saben de qué va. Sí. Y yo debo decir que aunque sí lo pueda hacer el comentario gracioso y nos riamos, yo al terminar esta película quedé roto como persona, como realizador. De hecho, no hablo mucho del tema, ni siquiera de lo que realmente inspira la película. Recuerdo el día del estreno de la película, yo la presenté en una sala acá en el San Ignacio y me salí. Yo nunca he visto la película en sala con público, no, porque toca cosas muy personales que venían transversalizando mi vida desde esa época que era un estudiante en 2012 hasta que ya era un realizador de una segunda película. Yo me afecta mucho la situación del país. Estoy acá adentro y realizo acá adentro y eso me lleva como a competir. Yo digo, no, esta situación no me va a ganar. Yo voy a hacer cosas en medio de esta situación. Y me lanzo las tareas de hacer ficciones cada vez más complicadas. La primera película yo la rodé en 2015 y me acuerdo que tenía un guayabo porque no podía rodar por cuestiones de país, económicas incluso, después rodar esta película mientras editaba. Yo quería hacer algo. La película se estrenó a finales del 16, estuvo en cartelera en todo el 17 y en el 2017 decidí comenzar a rodar porque sí. Entonces hice un documental que va a ver la luz en los próximos meses. En aquella época empecé a rodar un documental sobre cine venezolano, un poco sobre la historia de nuestro cine, porque yo daba clases en la UCAP y en la Escuela de Cine y Televisión, que fue la escuela donde egresé, sobre crítica cinematográfica, sobre el cine venezolano. Rodé ese documental en Venezuela, en Chicago y en Argentina, aprovechando invitaciones a festivales para agregar contenido, entrevistas y eso a mi documental. Y en agosto del 2018 empecé a rodar Infieles, que fue una adaptación de unos 6 años. O sea, la obra se estrenó en 2013 y el guión estuvo listo para agosto del 2018. O sea, son 5 años de madurar esa idea de hacer o de tener versiones largas y de terminar rodando un guión súper corto de 55 páginas, después de madurarlo por tanto tiempo, ¿no? Que me lleva además a otra cosa. En ese momento yo veía, y lo critico un poco en el documental, y como profesor, y lo hablo con otros compañeros, de ese síndrome que por la mayoría de los que estamos acá hemos buscado romper porque nos hemos dado que existe, que es la del director venezolano de una sola película. Gente genial que ha hecho una primera película de ficción o una primera película documental y no ha vuelto a realizar nunca más. El caso de alguien tan importante para nuestro cine como la misma Margot Benacerraf, uno dice, oye, a mí me hubiese gustado ver 5 películas más de Margot. Tenemos 2 maravillosas, un corto y un largo, pero no tenemos mucho más. Entonces yo decía, bueno, yo tengo que hacer esta película, yo necesito hacerla porque nuestro cine necesita que los realizadores produzcan, tengan y el público vea lo que se hace. Entonces, sí, es en que 2018... la carrera cinematográfica no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Sobre todo aquí en Venezuela, hay que mantenerse allí y, bueno, mantenerse activo y a veces es difícil. Quería preguntarte algo que además de eso, de esa resistencia que tienes como cineasta, me pareció muy interesante que Infieles podría ser algo parte de lo que sería como el cine de género, porque comienza al menos como una comedia romántica. Ya después, bueno, cuando vean la película se van a dar cuenta de otras cosas que hay allí. Pero me parece muy interesante eso porque es un género que en Venezuela no exploramos mucho, por lo menos en el cine. Estamos más acostumbrados a cosas más dramáticas, por decirlo de alguna manera. Entonces, también quisiera saber
¿qué tanto hay como, bueno, ya nos has dicho que esta es una historia bastante personal, pero el hecho de tratarla así al principio, al menos como una comedia romántica, un chico conoce chica, me gustaría saber, o sea, si sientes que eso es algo un poco pionero dentro del cine nacional, si es parte de tu intención hacerlo así o si es algo por lo No, que quisieras seguir trabajando o sencillamente es algo que surgió y bueno, lo próximo será cualquier otra cosa. no, fíjate, es quizás el género más cómodo para hacer músculo, para entrenar tu visión y lo que tú quieres hacer. Para mí, al menos para mí, ha sido el más cómodo. Eh, la comedia romántica, la primera película es una comedia romántica y yo en esta segunda no quería hacer totalmente una comedia romántica para evitar encasillarme, entre comillas, porque la primera tuvo mucho éxito acá, incluso en medio recuerdo que el 2017 estaba plagado de protestas y la película se mantuvo 10 meses en cartelera, me la compraron en Estados Unidos la Sony Pictures, o sea, es una película que hasta el sol de hoy yo puedo decir que por las cosas que he conseguido y generado en lo económico de esa película todavía puedo mantenerme como individuo. Entonces, bien, yo con esta quería, ok, vamos a abordar una comedia romántica, pero vamos a darle un giro porque yo necesito meterme hacia el cine más serio, como el mismo Woody Allen, por ejemplo, habla en su momento que es alguien que es un pionero de la comedia romántica, un baluarte, un tipo que ha hecho más de 50 películas y que a mí me inspira, pero Alfredo Anzola hizo comedia y desde los 70, entonces no me considero un pionero porque lo han experimentado antes. De hecho, Papita es una comedia romántica de fanáticos del béisbol y se estrenó antes que mi primera película incluso. Lo que sí me parece que es como un género que me permite a mí desarrollarme como realizador, ir mostrando mi trabajo hasta que llegue esa obra que uno dice, bueno, queda satisfecho espiritualmente, estéticamente, y bueno, mientras tanto vas conectando con la audiencia, que para mí es muy importante el público. Yo no hago mis películas solamente pensando en mi gusto, pienso en mi proceso, ¿sabes? En que quiero hacer cine, en que no puedo estar sin contar alguna historia, rodar algo, porque me pega, es algo que necesita vitalmente mi cuerpo, pero no creo que sea un pionero de la comedia. Y bueno, la otra cosa importante que creo que vale la pena acotar ahí con respecto al discurso de la misma película es ese tema de las redes sociales, que yo veía de cómo nos relacionamos hoy en día. Incluso hablaba acerca del cine y la tendencia del cine en la actualidad y de muchos realizadores, pues, de esto, el Zoom, el live. A mí, no soy tan de redes sociales y en vez de estar haciendo live y esas cosas, yo prefería más bien claustrar a un director hablando y hilando la historia a lo largo de la película, desde como si fuese un live de Instagram. Y además hablar un poco de cómo veo el cine a futuro y tal. Recuerdo que hay una secuencia en el medio que habla acerca bueno, que esta cosa de los teléfonos a veces es una maldición cuando vas al cine, te sientas y la gente prende los celulares y hay gente que no se sale del celular y la luz te molesta y ha cambiado un poco eso. Yo digo, bueno, es que el negocio va a cambiar, pensaba yo como en 10 años, pero realmente está cambiando ahora con esto que nos ha pasado, que obviamente nadie se lo imaginaba, ¿no? Pero allí en la película hay un poco esa interacción de ese personaje que es el autor, el director que quiere interactuar con el público, se lo interpreta Dairo Piñeres y toda la historia que aparece de fondo de que este hombre va bailando. Entonces, bueno, esto también es una cosa que me inspira dentro de esta película, el tema de las relaciones de pareja y las relaciones por redes sociales. Claro. Quería preguntarte algo. La película es una adaptación de una obra de teatro tuya. Sabemos que las artes escénicas pues tienen una relación muy importante con el cine, pero también tienen muchas distancias. Entonces, quisiera que nos contaras un poco ese proceso de pasar de algo hecho para las tablas a algo, a un producto audiovisual. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuántas veces peleaste contigo mismo? Bueno, fíjate que peleé por 5 años conmigo porque era una historia que tenía ahí. Yo digo que cuando la monté en teatro siempre sentía la necesidad de hacerlo de otra manera. Y yo dije, claro,
estoy estudiando cine, estoy haciendo una obra de teatro, pero no es mi medio, esto lo que necesita son otras imágenes de la ciudad, otros personajes, la obra son de los dos personajes principales. Sebastián y María Luisa, la pareja que se conoce y que el giro del final, o sea, la estructura se mantiene, es la misma de la obra. Pero en la película salen otros 3 personajes, que son el esposo de ella, la novia de él, y este personaje que es como mi alter ego, que es Dairo Piñeres, que habla acerca de la historia, de lo que sienten, juega un poco con el espectador, incluso ese personaje masculino entra en algún momento y van conversando acerca de la historia. Entonces, de hecho, y fíjate, fue muy complicado, y creo que es una de las cosas que se le puede reprochar a la película, quien la vea, esa cosa de no poder deslastrarse del todo del teatro, porque nos la jugamos por tema económico, por tema de propuesta, nos la jugamos con una propuesta un poco pensando en Dogville, por ejemplo, que se hizo todo en un estudio. Tú ves mucho los interiores, ¿sabes? El mismo país te llevaba a eso. Y las escenas que son en el live del director, todo eso y buena parte de lo que pasa en el teatro se hizo en la sala donde se montó por primera vez la obra, en el CELAR, aquí en Caracas, en Altamira. Entonces, esas cosas eran como, para mí eran importantes. Sentimentalmente era como, bueno, Dairo, la razón de ser de que Dairo sea el actor que interprete al director, es porque en la época que la escribí, él era el profesor de un profesor de teatro que tenía también, porque hacía cursos aparte como para entender al actor, formándome un poco en lo que era mi proceso, para saber qué pedirle a los actores. Entonces yo hacía cursos de actuación, y la primera vez que se montó, de hecho, fue en un festival que hacía en Caracas, Dairo. Entonces, como que le debía, Dairo tenía mucho de la historia, entonces incluía a Dairo dentro del cast sin necesidad de hacer un casting. O sea, yo lo tenía muy claro. Yo dije, o esto lo hago yo, este personaje lo hago yo, o lo hace Dairo, que es un director que, bueno, tiene que ver con un poco la historia, con el teatro. Entonces, me costó, y creo que, como te digo, es algo que se le puede reprochar, y ahí está, la película salió, se ha estado defendiendo después de lo complicado que fue el estreno acá en Venezuela. Se ha visto en Puerto Rico, está en Aruba, en Dominicana, buscando un poco la taquilla internacional que necesitamos para recuperar la inversión. Y bueno, eso, vamos a ver qué tal. Ya hace poco estuve en el Festival de Buenos Aires, ahora acá en el Festival de Mérida, y veamos qué tal la respuesta del público y seguir, pues esperar que abran, porque en Puerto Rico apenas abra va a seguir en cartelera. Y bueno, pensando en lo siguiente, el documental y otra comedia, pero una comedia LGBTQ que me interesa también, porque bueno, hay comedias románticas, pero son pocas las comedias románticas de género sobre LGBTQ, entonces ese es otro proyecto que tenemos ya rodado y que estamos en esa onda de la postproducción que bueno, es complicada, es la parte final y a veces nos cuesta muchísimo si queremos tener un producto de calidad, ¿no? Genial. Muchas gracias, Edgar. No sé si Wilmer está conectado, creo que sí, me pareció verlo. Wilmer, ¿estás ahí? No sé si logró conectarse. Wilmer, creo que no lo tenemos. Me llama mucho la atención que, por lo que escucho en todas las películas que están aquí retratadas, ocurren en los tiempos de la protesta, y me llama mucho la atención que todos le dimos la espalda a las protestas. Eso me parece bien esquizofrénico. ¡Qué bola! Espero que salgan películas sobre esas protestas, porque la verdad es que cambiaron bueno, son parte importantísima de nuestra historia. Y bueno. Sí, yo creo que también hace falta como un tiempo de digerirla y tal vez en un futuro veamos, sé que hay varias ficciones que tienen las protestas como contexto, que bueno, tal vez veremos, no sé si el próximo festival, pero sí en los próximos. Sí, Por allí, pero eso, siento que también
necesitan ese tiempo de digerirla. Puede ser. Yo reflexionando sobre ese tema de la inspiración, pensando en esta charla y conversando con los compañeros, recordábamos el cine rumano que sale después de que matan a Ceausescu. Y claro, salen muchas historias sobre los 80, sobre historias también de ahogo, bueno, en fin. Pero cierto, tienes razón, hay un proceso mental por el que uno pasa, pero a mí en general, incluso de la muestra del cine de este festival que es maravilloso, tremendo acto de resistencia que esto esté ocurriendo y que nosotros estemos aquí ahorita, igual me llama la atención los temas. Vende uno, vende el otro, es como que tienen una ceguera en el centro de lo que está pasando. Yo digo que ahí tenemos que, algo se nos tiene que mover para ver dónde es. Es así. Bueno, Wilmer creo que no se pudo conectar. Y bueno, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Sé que hay una por aquí en el chat que Anabel ya la respondió por texto, pero me gustaría que la comentara, que era sobre el financiamiento de la película, cómo hiciste sobre todo para financiar. Creo que eso siempre es la parte más complicada, el proceso de investigación, en que uno realmente está buscando la historia, sabe que hay algo allí, pero no sabe cómo es, y como ese primer paso realmente para financiar algo, porque realmente el documental tú no lo haces en tu casa. Hay que hacer No, claro. viajes, hay que buscar gente y todo esto, y siempre es un camino de sacrificio. Entonces sería interesante que nos contaras un poquito sobre todo esta primera parte de tu trayecto. En en ese caso que ya varió, lo estoy viviendo porque así como Edgar también estamos montados en lo siguiente. Este panorama que te voy a contar, eso cambió y es que, a ver, nosotros rodamos primero un corto, que fue parte de una serie, digamos, eso tenía ya un financiamiento y eso dio la oportunidad de que estuviésemos allí un mes. Ocupados en estando allí, ¿no? Y rodando el corto, haciendo el guión, o sea, en el proceso de rodar y hacer y contar la historia, ¿no? Fue un mes. Luego, allí supimos que el pueblo se estaba sedimentando rápidamente, que la gente se estaba yendo y todos estos aspectos que nos reflejaban en nuestras inquietudes, ¿no? Y de allí pensamos, bueno, aquí hay posibilidades de hacer una historia larga. Vamos a mandar una solicitud a Tribeca Film Institute. Tenían un esquema que es el Latin Film Fund. Bueno, eso fueron no más de 3 páginas y lo menciono porque es la gran diferencia entre ese sistema y, por ejemplo, Ibermedia, que tienes que mandar como unas PhD, unas disertaciones de PhD. No, aquí fueron 3 páginas, una página con la idea, o sea, claro, siempre lo que más persuade en esas solicitudes es la historia, que tú tengas una historia. Quizás no está muy clara, ¿no? Quizás uno no lo sabe y uno pone allí un poco de imaginación, pero tiene que ser un instrumento persuasivo de que hay una historia. Página 2, el equipo técnico que proponíamos. Página 3, un supuesto presupuesto, que también es un supuesto porque es que no sabíamos que iban a ser 5 años. Y con eso, y el corto, eso dio la oportunidad de que ellos lo aceptaran. Pero luego de eso, mira, yo creo que entre 50 y 60 solicitudes, por supuesto la gran mayoría rechazadas. Yo las coleccionábamos al principio, después ya no, era demasiado deprimente. Pero de esas 50 salieron algunas y es cuando armamos un presupuesto relativamente pequeño para el tiempo de grabación, que fueron como 250.000 euros imagínate esa cantidad de tiempo. Y lo hicimos entre IDFA, que es el Instituto de Documental de Cine de Ámsterdam, que es muy, muy importante para el cineasta venezolano hoy día, documentalista, es esencial, es realmente la opción. O sea,
no hay muchas más. Ibermedia, eso ya no es opción para hacerlo desde Venezuela, una coproducción desde Venezuela no es posible porque no estamos dentro de Ibermedia porque el gobierno no paga la deuda que tenemos con Ibermedia, eso es otro asunto, pero estuvo Ibermedia, hay un instituto que se llama Catapult Films, es muy interesante también para nosotros. Catapult Films, ellos dan pequeños fondos, incluso para ese comienzo, pero tienes que tener una historia. Y no recuerdo, bueno, y Tribeca y un crowdfunding donde hay muchos venezolanos también de la diáspora que nos ayudaron a terminar de levantar eso. Y muchas horas, por ejemplo, la edición, José no estaba preguntando exactamente por la edición, pero la edición fue fundamentalmente no pagada, entonces lo que hacíamos era que se trabajaba mucho tiempo en la edición, fueron 11 meses más o menos neto a lo largo de 2 años, y matando todos los tigres posibles en medio de ese proceso. Y así fue como la armamos, o sea, mucha voluntad y creer en la historia. Eh, Insisto en el tema de ITFA para los cineastas ahorita, es la opción. Y yo creo que lo que nos ayudó en ese caso es que ya yo había tenido una experiencia en el Congo Mirador. Yo en el 2008 hice un documental que comenzaba allí junto con Andrea Andreita Herrera Catalá. Y ya conocí a algunas familias, ya siempre, bueno, uno anotando las ideas en cada experiencia que uno tiene, pero yo creo que ese es el primero, el bagaje, y los que están en Venezuela tienen historias, pero para tirar, pues uno se despierta y ya hay una historia, o sea, no, Sí. yo creo que hay que poner la cámara y ya, entonces es cuestión de tenerlo todo allí anotadito, porque la investigación está al pie de la cama, ¿no? Exacto, yo creo que eso también es importante, y creo que eso puede pasar mucho, sobre todo los documentalistas dentro del país, que hay tanto que se llega como a, aunque a mí no me gusta esta palabra, normalizar todo lo que sucede y uno pierde como esa noción de maravillarse porque ya está allí todo el tiempo. Y siento que tal vez, y por eso también quería hablar un poco con Wilmer, que no se pudo conectar, eh, eso, la mirada desde afuera. Quería también que Wilmer conversara un poco sobre eso, porque él es un venezolano rodando un documental en Haití. Entonces él tiene una visión totalmente distinta a lo que la tienen las personas desde adentro. Bueno, eso era algo chiquitito que quería acotar. Claudia Lepage nos dice por aquí otras opciones adicionales a los fondos, que son Woman Make Movies, Hot Dogs y Chicken and Egg. Hay Sí, otra pregunta que es para todos, muy importante es eso. que es, ¿qué tan importante es el storyboard en sus procesos creativos como realizadores? ¿Quién quiere comenzar? Comienzo yo. Okay. Fíjate que cuando hacía mis cortometrajes en la escuela de cine, yo no usaba storyboard. Y el resultado me molestaba siempre. Creo que a mí me funciona más la cosa metódica y organizado, y el storyboard forma parte, para mí, de ese método. Quizás algunos hablen que sí es mucho un método de publicidad, de videoclips, pero en la primera película tuve un híbrido, o sea, la mitad de la película ya estaba boceteada en storyboard de lo que yo quería, y hacía el trabajo mucho más rápido, sobre todo para optimizar recursos en cuanto a lo económico. A mí me funcionó. En la segunda lo quise hacer, y principalmente por eso, un tema de optimizar. Hitchcock lo hacía, ¿sabes? Montaba tu película en la mesa, dibujo, plano, cómo sería la secuencia de escena a escena, y ya después el rodaje era como pasar toda ese gran storyboard que tenía. Entonces, de ahí viene un poco que yo dije, bueno, vamos a utilizarlo. Lo utilicé en la primera, como te digo, y al menos por 4 semanas, y funcionó. La película, no se hicieron horas extras, la película se rodó en las semanas que se tenía que rodar. Ya en la segunda, también un poco la inseguridad, que era la primera vez que grababa un equipo grande, tenía 57, 60 personas todos los días, varios camiones, eso no lo veía cuando hacía cortometrajes, ¿no? Entonces ya también me di cuenta lo que podía hacer y lo que no podía hacer, y en la segunda película lo que hice fue abaratar todo a la mitad. O sea, la película se hizo con la mitad del presupuesto que la primera, en la mitad del tiempo,
con la mitad del equipo, no eran 60, sino eran 30 personas. ¿Sabes? Reducir esto y decir, bueno, no necesito el storyboard porque además también va a ser un Desde COVID. en un precio. No tenía nadie en el equipo que pudiera aventurarse también a ayudarme en ese sentido. Entonces, no, en la segunda no lo utilicé, pero igual, como ya tenía un poco la pela de la primera y la había ya rodado el docu, yo iba como pensaba cómo sacar el rodaje y entonces se iban a hacer en 4 semanas, se hizo en 4 semanas, no se dieron horas extras. Funciona, creo que funciona para mí en un estadio primario, cuando necesitas método de organización, pero quizás puedes ya desecharlo luego porque ya uno tiene la cabeza un poco más clara. Al menos esa es mi postura al respecto, pues lo que yo pienso del storyboard. Genial. Bueno, pues yo aquí, por mi lado, yo tuve la oportunidad también desde que me gradué de la escuela y hasta que grabamos Salta de trabajar como asistente de dirección en largos, ¿no? Y con distintos directores, distintas historias, y eso a mí también pues me ayudó mucho a aprender, ¿no? Como directora, lo que me gustaba y lo que no. Visto además desde un punto como un poco desde afuera, desde como, bueno, como asistente de dirección. Y con Salta, bueno, las actrices nunca tuvieron el guión, como que la única cosa que ellas sabían es que iban a saltar de un trampolín y que en algún momento se iban a dar un beso. Y bueno, fuimos como que construyendo un poco la historia a partir de los ensayos. En los ensayos como que hicimos situaciones muy parecidas a las que se daban luego en el corto. Y ya en el rodaje, cuando la situación pues no salía, simplemente, ok, vamos a leer la escena para que sepan qué es lo que está pasando, ¿no? Y ahí la vamos formando. No tuvimos storyboard como tal, sí sabíamos planos que queríamos hacer, cómo queríamos como contar algunas escenas, pero para mí, más allá del storyboard, que nunca he podido como que tener el placer de trabajar con un storyboard artist, sabes que es maravilloso. O sea, sí lo viví una vez siendo asistencia de dirección para La Noche de las Dos Lunas, que me pareció increíble el trabajo que se hacía, pero justo aquí tengo como que un cuaderno de un rodaje que tuvimos que hacer de unos videos y yo, o sea, como que estos son mis storyboards, pues, ¿no? O sea, digo, con una idea como que, ok, esto es lo que vamos a hacer, y al final tú le llegas a esto, a un equipo y le dices, mira, lo que yo quiero es que la muchacha pase patinando así, y, ¿sabes? Y después hacemos un plano del producto y se entiende, pues, ¿no? Sin embargo, me encantaría poder trabajar ¿sabes? En un anuncio de publicidad de Coca-Cola y tener un storyboard artist, ¿sabes? Que haga las cosas así, que ya veamos todos la película, eso sería maravilloso. Pero, o sea, no creo que no sea algo, creo que es algo con lo que puedes tener, y si lo puedes tener, maravilloso, y si no lo puedes tener, es más sobre organizarse y estar claro para eso, o sea, no estar desperdiciando los recursos. Excelente, sí. En el caso del documental, en el corto usamos fotos. Y eso sí eso vino de la escuela de Rafael Marciano, por cierto. Con él se hacen storyboards en base a fotos. Y eso es buenísimo para entender el lenguaje, para contar en lenguaje cinematográfico. Siempre tenerlo así como que en la cabeza de entrar en el lenguaje cinematográfico. Pero en el caso del documental es un tema el conseguir el balance entre eso y que no te le ponga un corsé muy fuerte, que no deje ser la realidad lo que es, que no la deje fluir. Entonces, bueno, yo diría, no lo recomendaría tanto. Tenemos la manito levantada de José Rivas. Creo que quieres hacer una pregunta. José, ¿puedes hablar? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, buenos Sí, días. no, bueno, quería también como expandir un poco la pregunta. Tenía una segunda parte con respecto a que otros productos de pronto pudieron surgir a partir de ese acercamiento al Congo Mirador, porque, por ejemplo, o sea, no sé, si los fondos piden algo más que la carpeta del proyecto, por ejemplo, si
si hicieron algún teaser Sí, para poder claro. acceder a ello. Sí. O también he visto experiencias, creo que es en Perú, por ejemplo, hay una interesante, o de otros locos aquí en Latinoamérica, que son como transmedia, ¿no? Y entonces, de pronto, los proyectos tienen eso, otras salidas, otros productos, Oh, sí. medios que los complementan. Para conseguir fondos. Bueno, nosotros no hicimos, o sea, realmente lo que hicimos fue un teaser que fue variando y lo fuimos presentando en un inicio, en un primer inicio fuimos a Doc Montevideo, que es también otro espacio fundamental para los venezolanos también, porque allí, si bien en Latinoamérica no hay un mercado así enorme, pero ellos se traen a unos 2 o 3 organizaciones que realmente sí pueden ayudarlo a uno a levantar un proyecto. Allí lo presentamos en un principio y después luego, cuando ya estuvimos más adelantados, eh, fuimos a otro mercado de documentales en el festival Hot Dogs, llamado Hot Dogs en Toronto, que es el más importante de las Américas, ¿no? de Norteamérica. Y bueno, ya eso es el Coliseo Romano. Y por eso fuimos después de 2, 3 años de ya tener como muy claro los personajes que teníamos, además fuerza en la imagen y en la historia. De modo que sí, hicimos muchos trailers para poder vender. Ahora, otros productos más bien no para vender, pero sí para comunicar. De hecho, estamos armando un fotolibro que va a ir junto con el lanzamiento de la película que va a estar eh, tiene ya distribución en 13 países, entonces acompañando eso, vamos a empezar otro camino que es con ese fotolibro, pero claro, es porque hay un artista en el proyecto que no sé si tú lo conoces, pero es John Márquez, quien o sea, él es un fotógrafo, un artista que de por sí tiene una mirada, entonces sale ese otro, pero de ahí no va a haber dinero, ¿me entiendes? Eso es puro acto poético. Y hay una banda sonora también que estamos lanzando y también acto poético. Así que, bueno, en lo próximo quizás por ahí se está riendo el productor, que la próxima vez vamos a pensar con esa mente tuya para ver si levantamos, porque es buena idea buscar la manera de generar cosas para generar recursos para la película. Excelente. Muchas gracias. Gracias a ti. Hay otra pregunta de Pierina Espinosa, que dice, con respecto a la diferencia de un largo de ficción y un largo de documental, ¿cómo es el proceso de preproducción de la escritura de guión? Bueno, ya con Anabel hablamos un poquito de cómo fue ese proceso de creación de la historia. Y bueno, Edgar, si quieres agregar algo allí de cómo fue Bueno, eso. fíjate, Quería... algo interesante. Mira, por ejemplo, algo que puedo aportar en cuanto a eso, no tanto para hablar de la preproducción, porque recordemos que estamos en una etapa donde vamos a una nueva normalidad, donde todo ha cambiado. Entonces, yo ruedo hasta 2019 y este año me he dedicado a la distribución y a la producción. Antes de la pandemia teníamos una película donde soy productor ejecutivo, no soy el director de la película, y bueno, nos cae la pandemia. ¿Qué pasa? Tenemos que sacar el proyecto sea como sea. Y ahora basarnos en protocolos sanitarios y toda la cosa. Hemos conversado con partners en Puerto Rico, en Dominicana, en Miami, que bueno, ellos mal que bien no han parado de rodar. Tú ves que cada cierto tiempo ruedan 3, 4 días, paran un par de semanas y vuelven a rodar. Entonces ellos han creado ya sus propios protocolos y en esos protocolos te dicen cosas que para nosotros hace un año atrás o antes de la pandemia es como, ¿en serio va a tener que ser así? Porque entonces te dicen, el 80% de la preproducción es teletrabajo. Todo maneja ese teletrabajo. Si hay un casting, que te lo manden por correo, en video, y ahí lo ves, y estés movilizando gente. Solo vas a salir cuando haya pruebas de vestuario que sean muy necesarias y las locaciones definitivas. O sea, que tú las viste por fotos todas las locaciones y dijiste, bueno, esta. Vas a ir con el equipo mínimo, que es tu productor, fotógrafo y el director, para verlo. Entonces, el 80% del trabajo además te incluye o debes estar en preproducción buscando 2 personas
que van a trabajar contigo llevando la parte sanitaria, o sea, alguien que está tomando, o un médico, que si las pruebas rápidas y todas las cosas. Obviamente en nuestro país creo que eso va a ser complicado porque eso va a depender directamente del gobierno, de tener esas garantías de la persona que esté, el médico, que esté con lo de las pruebas rápidas y la parte más que le toca al médico, y el otro que es la cosa sanitaria del gel, de que la gente tenga, supervisando que la gente tenga las mascarillas, la distancia y no sé qué. O sea, son dos personas que además son dos comidas que además son dos personas que no saben normalmente de cine, seguramente no saben de cine, porque no tienen que saberlo, que son las nuevos integrantes de un crew y desde la preproducción deben estar allí casados en el proyecto. Y bueno, después va a ser el rodaje, o sea, lo de los actores, lo de las pruebas, cómo tienen que ser, porque los actores tienen escena de contacto físico, de besos, ¿sabes? Todas esas cosas en esta etapa hace más ruda la situación. Entonces, esta es una película de ficción, es una película grande, donde en el guión inicial tenía 2 secuencias que se contaban con 100 extras, algo así. O sea, ¿cómo tienes ahora 100 personas en esta situación? Son secuencias que hay que modificar o que las haces después, ¿sabes? Es toda la dinámica que viene ahora, que tenemos que prepararnos y ajustar y adaptar lo que sabemos de nuestras preproducciones, porque es un riesgo hacerlo como lo hacíamos antes. Entonces, abaratas costos quizás porque no necesitas tener una oficina física, porque el Zoom y el WhatsApp te tienen en una reunión constante 24/7, pero ya la parte del face-to-face real, eso está por desaparecer, al menos en la preproducción, porque en el rodaje no hay manera de hacerlo en este momento. O sea, tienes que hacerlo, incluso tienes que integrar esta nueva normalidad. Creo que muchas de las historias de ahora en adelante pueden ser de cualquier género, pero va a meritar que te salga un actor con un tapabocas, como Tom Hardy en Batman, o en la otra, que casi nunca le ves la cara, porque, ¿sabes? Estás en una situación delicada. Y como no podemos dejar de hacer, tenemos que hacer, creo que esas son las respuestas, ¿no? Hacerlo, así sea con esta manera, hasta que aparezca una vacuna, hasta que medio se normalice toda la actividad, hasta que sepamos cómo darle la vuelta un poco a la enfermedad. Eso es lo que podría decirte de la preproducción, más que hablarte de aquella preproducción que recuerdo, fue el momento en el que el gobierno cambió esta cosa que transar en dólares era ilegal, y la gente, pues todo el mundo firmó contratos en bolívares, que en ese mes de rodaje se empezaron a devaluar de una manera, y entonces quedaron unas deudas que teníamos que asumir después del rodaje. Aquello fue, como te dije, yo maltripié, como dicen. O sea, no disfruté totalmente el proceso porque fue un parto, todo aquello en 2018. Entonces, bueno, ahora vendrán otras, más esas dificultades que ya estaban, y bueno, desde allí sacaremos ahí una respuesta. Mira, esto es lo que hacíamos en esta situación cuando dentro de 30 años, 40 años, yo tenga 70 años y le diga a mi nieto que bueno, mira, hacíamos esto así, en aquel momento era así como teníamos que trabajar. Exacto, es que el camino del cineasta es el camino de las dificultades, pero bueno, es parte de la vida, y creo que también eso es lo que nos mantiene ahí, pues, ver cuál va a ser el próximo asunto que tenemos que resolver. Marian, tiene la manita levantada. Sí, digo, aunque no he hecho largos, lo que sí he visto como que he escuchado, ¿no? Charlas acá, y por ejemplo hay una productora que es buenísima, que se llama Effie Brown. En una charla hace un par de meses ella comentaba que se estaba lanzando a hacer un largo como independiente, ¿no? No tengo ni idea de qué será, pero que se estaba lanzando, y lo que planificaban acá ellos era como que el crew, obviamente súper chiquito, ¿no? Y tenerlo en un hotel por 14 días para que todo el mundo como que pase esos 14 días juntos, no estén enfermos, y ya luego la película además se hace como cuando, ¿sabes? Se grabó, no sé, El Amparo en el Yagual, o sé también que El Desertor en Jajó, o sea, como que creo que hoy en día las películas en donde el crew tiene que moverse a un pueblito son maravillosas, porque pues, ¿no? De alguna manera, además de que el crew está solamente ahí para trabajar,
pues también están como en cuarentenados juntos. Eso era. Sí, yo creo que también, bueno, incluso las formas de rodaje aquí en Venezuela ya están un poquito más preparadas para eso por la misma circunstancia. Y algo que quería agregar también, rapidito, es que nosotros hemos estado rodando acá, en agosto empezamos a rodar, que sí, un día por semana, y otra cosa que ha afectado esta nueva normalidad es los tiempos, ¿no? O sea, todo es como más lento en el set, los talentos, por ejemplo, nosotros grabamos videos de publicidad, pero entonces no las tenemos juntas, cuando antes, por ejemplo, si teníamos un día de rodaje y era que si una escena en el cuarto, otra en la sala y otra ¿sabes? En un sinfín, pues simplemente íbamos, ¿sabes? Una modelo entra al cuarto, luego viene la otra, rapeamos el cuarto y salimos a la sala. Hoy en día estamos, ¿sabes? Llega una modelo y es para el cuarto, para la sala, para el sinfín, y luego en la tarde para el cuarto, para la sala y el sinfín, porque no pueden estar en el mismo sitio juntas porque ellas son las que se quitan la mascarilla. Entonces, ¿sabes? Los tiempos ahora son un pelo más largos. Preparamos todo el set el día anterior, o sea, cuando, ¿sabes? Va el equipo de arte, no sé, en la mañana y prepara, luego llega el equipo de vestuario y prepara, y ya luego fotos, sí, pues al otro día, como es eso, como somos 4 personas en set nada más, también son videos muy sencillos, ¿no? Pero que tienen que tener cierta calidad. Y sí, o sea, los tiempos nos han enseñado cosas nuevas, vamos a decirlo. Exacto. Tengo a Goar Sánchez. Quería comentar una cosita, es que viendo la pregunta de Pierina, que ella dice, ¿cómo es el proceso de producción y de la escritura de guión? Habla de cómo uno sigue una situación. Yo quería hacer solo un pequeño comentario que creo que la puede como que orientar. Si Pierina estás viviendo en Venezuela y si tienes interés de contar tus historias, preguntas en particular sobre cuando pasaban un día completo para grabar una secuencia, tenían en mente situaciones que podían suceder a lo largo del camino. ¿Cómo es el proceso de edición? Mira, en el caso de lo que nosotros hicimos, por ejemplo, si tú, Pierina, que estás en Mérida, digamos, y tu mamá va a hacer la cola de la gasolina, que va a durar 3 días, y está preparando los sándwiches y tal que se va a llevar y el plan de qué es lo que va a hacer los 3 días. Entonces, quizás si lo que tú quieres contar es algo tan sencillo como, bueno, mi mamá va a poner la gasolina, la va a conseguir o no, y va a llegar a la casa o no. Entonces, tú lo vas picando como en secuencias, tú dices, bueno, preparación, y empiezas a grabar, o si es ficción, a anotar cómo es esa observación de lo que de cómo ella está preparando eso, los detalles, hasta que eso culmine. Siempre esa es como la ley, de seguir esa observación hasta que esa acción culmine. Y eso tú no sabes si lo vas a usar o no, eso es una barajita que tú tienes, o anotada o grabada, una barajita, una secuencia, ¡pam! Después vamos al siguiente, ¿cómo llegas a la gasolina si lo que tienes son 5 litros? ¿Cómo la rinde? La agarras y pones en el vasito los otros 5 litros, 1 litro extra, qué sé yo. Todos esos detalles, anotando, en secuencias que tengan final, yo creo que es lo más fundamental. Y si no llega al final, bueno, bien, pero tú buscar ese principio, desarrollo final de cada pieza. Eso yo creo que es lo que puede ser común en la escritura de ficción, en el contar una historia. Y quería transmitírtelo, Pierina, por si es que tú quieres escribir tus propias cosas, ¿no? Excelente. Pierina, además, si no estoy mal, está ahorita haciendo una tesis y está escribiéndole a un grupo de realizadores. Bueno, yo le acepté la invitación como para la entrevista porque ella está buscando hacer un documental, algo sobre cine venezolano. Entonces, bueno, chévere que participe de estas cosas y todos los realizadores que estén en la conversación, si le pueden dar su testimonio, chévere, porque bueno, es una joven realizadora que está ahí haciendo su tesis en Valencia, si no estoy mal. ¡Pa'lante, chama! ¡Dale!
Buenísimo. Tenemos la manito levantada de Goar, que también es director de documental, un documental que está en competencia. Goar. Hello, ¿me Ajá. escuchan? Hola, Goar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Goar es el director de Arando en la Memoria. Hola, felicitaciones a Edgar, Mariana y Anabel. Anabel, vi tu documental, te felicito. Y yo tengo el tuyo aquí, que ya lo compré para verlo así con mi chamo, vale, la foto se ve Y preciosa. prometo que voy a ver la película de Edgar y la de Mariana, pero todavía no lo he visto. Mira, solo un comentario, que bueno, no sé si digregará un poquito, pero era un poco por la inquietud de Anabel, ¿no? De la ceguera de algunos, probablemente, o digamos, quizás no De confrontarlo. nosotros. Sí. Y yo, tú sabes que yo he venido pensando mucho eso y he tenido bueno, fijar una posición porque yo resolví hacer un documental sobre la agricultura y sobre la cultura andina. Entonces, y bueno, yo digo, bueno, sí, si alguien a mí me dice que tú miras para otro lado, que evades los problemas políticos, hay que contestar que sí. Mira, yo lo hago. No tengo otra alternativa, pero digamos que eso, en mi caso, podría ser hasta una posición política en contra de una polarización que yo considero nefasta, por ejemplo, ¿no? Y que creo que no nos lleva a ningún lado y que ha marcado una posición, en mi caso, de un cierto anarquismo político, un anarquismo naif, un anarquismo que no está exento de decir, mira, yo sí soy muy crítico y muy duro con este gobierno, es decir, para mí por supuesto no es un gobierno ideal, ni siquiera es un buen gobierno, ni siquiera es un regular gobierno. Pero la situación en Venezuela, y hay algo muy interesante que pasa inclusive por la percepción de los que vivimos en el país y la percepción de los que están fuera del país. Para muchos de nosotros hay unos intelectuales que le hablan solo a los intelectuales o hablan o intelectuales que siguen un camino de la oposición que es convencer al mundo de lo que pasa en Venezuela. Pero no convencen a más nadie, no convencen a nadie, digamos, que tenga cierta simpatía con el gobierno. Y para mí ese es uno de los grandes problemas. Esa enorme complejidad de tú ir de un lado a otro, teniendo que admitir un argumento de la oposición por uno del gobierno, porque hay que admitir argumentos de los dos, ha llevado a que yo piense, por ejemplo, para mí el concepto clave es como la tolerancia. Yo digo, puño, bueno, tenemos que admitir, celebrar, inclusive que haya un cine que su pretensión sea comercial, por ejemplo, simple y llanamente, ¿no? Un cine venezolano comercial. Yo, por supuesto, quizás no estaría en esa línea, pero aún así yo hasta lo puedo aceptar, porque estando aquí, nosotros estamos entre una propaganda política, ¿no? Una propaganda muy, muy, muy impuesta, grandes cantidades de censura, no vemos gente que piense diferente en los canales del Estado, etcétera, una autocensura, ¿no, Anabel? No sé, no, es que son temazos, porque poder contactar con lo humano en medio de Entonces, en medio de lo que nos está pasando, que es una devastación social, moral. Sí, y bueno, ya te digo, hay un anarquismo para mí. Yo creo firmemente que nuestra generación tuvimos una desgracia en nuestros líderes políticos, en general, sin estar de un lado y sin estar del otro. Creo que para nuestra generación no tuvo suerte, enormes sufrimientos hemos pasado, hemos tenido que emigrar, etcétera. Entonces, yo creo que también eso es lo que hace que volteemos la mirada
a otro lado. Por ejemplo, en mi caso rapidito, y A para buscar una luz. yo quiero salvar un poquito parte de una cultura andina que se está perdiendo. Claro, eso Independientemente imagínate. de lo que esté pasando en el país, yo voy a ir y voy a agarrar a esas personas y que me hablen de lo que ellos vivieron cuando eran niños, o sea, 80 años atrás, y eso en 20 años van a estar hablando de un siglo, es decir, en 40 años alguien que quiera ver cómo era la cultura andina en su detalle, en 20 años va a tener un testimonio de 100 años. Eso a mí me parece valioso. ¿Que me abstraigo? Sí, es cierto, pero te explico, creo, en mi caso, algunos vemos esa enorme complejidad, porque nosotros lo que necesitamos, en nuestro caso, en algunos de nosotros hay más preguntas que posiciones, ¿no? Por ejemplo, Sí. para alguien yo le digo, bueno, sí, vamos a grabar vamos a grabar las manifestaciones, pero también yo pienso, por ejemplo, yo digo, mira, si es cierto que se han hecho 3 millones de viviendas en este país, esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Es cierto o es falso? ¿Quién o qué organismo da seguridad de que se hayan hecho 3 millones? Si eso es cierto, hay 3 millones de personas a las que le han dado casa, y si hay 3 millones personas a las que le han dado casa, deben haber 4 personas allí. ¿Cuántos? Coño, es una cantidad que te dice y que te hace dudar, por ejemplo, de los que solo gritan que hay un fraude. Ahora, eso no quiere decir que uno no haya advertido, por ejemplo, gran cantidad de hechos de dudosa ética en todo el manejo del gobierno electoral, me refiero. Entonces, es tan complejo, es tan complejo. Ahora, yo creo que como artistas y como cineastas, y tenemos, sobre todo en esta fragmentación tan fuerte que vivimos, estos espacios como este de diálogo no existen mucho. Y y lamentablemente también nuestros críticos no están, o sea, ¿dónde está Pablo Gamba? ¿Dónde está, sabes? Esa circulación de reflexión pero esta generación, estos que estamos aquí en este diálogo ahorita y muchos más, yo sí creo que en mi caso, yo siempre estoy preguntándome que estamos como en nuestro tiempo que estamos contando. Estoy atenta a ver las películas. Claro. Sí, pero yo siento que pasa eso, que necesitamos un tiempo. Esa relación entre el arte y el tiempo que estamos viviendo. O sea, no podemos, a ver, pongámonos en perspectiva. Lo que nos está pasando a nosotros como sociedad, humanamente hablando, no dista mucho de lo que está pasando en Siria, por ejemplo. No dista. Veamos el cine de Siria, veamos lo que está saliendo de Siria. Tienen 10 años haciendo peliculitas, unas mejores que otras en cuanto a cómo están hechas narrativamente, y salen este par de tremendos peliculones que son The Cave y la otra For Sama, que trascienden su tiempo, o sea, son relatos eternos porque tocan cosas, tocan la tragedia. Tocan la tragedia y no significa que hagamos todos tragedia. Yo no digo eso, pero sí creo que, y me encanta Goar, como que, coño, que nos veamos y que veamos nuestras cosas para tener conciencia de qué está diciendo nuestra generación, qué estamos diciendo como generación en estas circunstancias. Que no es cualquier cosa, no es el gobierno, no, es muy profundo el problema social en el que estamos. Yo por ejemplo, yo decía, cuño, pero porque una de las, por ejemplo, un acercamiento a la verdad, ¿no? Yo decía, cuño, pero ¿es verdad lo que yo grabé o no es verdad? ¿Entiendes? Me explico, o sea, yo grabé una gente que me está hablando de cuño, cómo sobreviven, de cómo siembran, de cuáles, de lo más íntimo de su cultura, qué comen, etc. ¿Es verdad
o es mentira. Yo me fui a otro país. No, cuño, entonces, ¿qué pasa? Hay una vaina entre la verdad política, que es innegable, pero el país que también continúa, ¿no? Sí, Yo decía, bueno, finalmente eso va acorde, no quiere decir que yo luego, por ejemplo, yo estoy feliz de que tú hayas hecho esa película, estoy deseoso de ver la película de Oteiza, de Carlos, que me parece que es frontal y claro en su posición. Pero yo digo, bueno, en ese particular, inclusive hasta en ocultar y meter mi cabeza de avestruz, digamos, que No, alguien pero no, podría yo no lo decir, veo así, bueno, no me lo veo parece, bueno, así. pero es cierto, yo digo, coño, yo propongo otro país, ¿entiendes? Yo no propongo un país. Tarkovsky salió de la Unión Soviética y él estaba hablando de Rublev, de lo más de Muy la complejo. elevación del alma humana. Hay la enorme enseñanza de la digamos, de la autocrítica que yo que me he estado haciendo, pasa por la enorme complejidad, ¿no? que yo creo que hay como hay un gran océano de superficialidad cuando nos referimos al país, y por la tolerancia, ¿no? Yo creo que si nosotros, yo propondría esa profundidad en el análisis y esa tolerancia para escuchar al otro. Yo creo que serían pequeños cambios que son necesarios y que son otra manera de construir, ¿no? También. Mire, a ver, Marian tenía la palabra desde hace rato, ¿querías comentar algo? Sí, no, que quería agregar, lo quería agregar desde hace rato cuando Anabel tocó por primera vez esta, ¿no? Como autocensura o mirada hacia un lado que podemos hacer, y el tiempo, ¿no? De a veces también que uno necesita. Sin embargo, en el 2017, a ver, cuando yo vine a Estados Unidos a la premier de Salta, yo vine pensando que yo me iba a devolver a Venezuela, ¿no? ¿Y qué pasó? O sea, como muchos que salen del país y de repente pasan 2 meses y típica vaina, ¿sabes? Las protestas se ponen cada vez más y más y más fuertes y yo dije, ay, yo no voy a regresar. Y justo en ese momento yo escribí un corto que se llama Abuela, que no lo he podido hacer porque es un corto que pasa en el aeropuerto de Maiquetía y es una pareja o sea, son 2 chicas que se encuentran 3 años después de haber terminado, una que está regresando a España, que es donde vive, y la otra que se está yendo a Miami y se está yendo del país. Y una de las primeras escenas que se ve en ese corto fue algo que yo vi en abril del 2017 cuando estaba yéndome en el aeropuerto del Vigía. Y voy a tratar de contar esto sin conmoverme porque de verdad que fue como que un momento muy como potente. Y fue un hombre de, no sé, un papá joven, pues así se llama su personaje, alguien de 30 y algo, ¿no? Con 2 niños, o sea, una de 6, otro de 2 o 3 años, su esposa, y él estaba, ¿sabes? Llorando, él estaba frente a mí en la fila para pasar a seguridad y tenía una bolsa en la mano, ¿no? Se despidió de los niños, él estaba llorando, la esposa también estaba llorando, como que se abrazaron los 4. Él pone la bolsa dentro del detector de metal, de la vaina, los rayos X, él pasa, yo espero mi turno, y una de seguridad, la que está viendo el escáner, ¿no? Le dice, ¿qué lleva ahí? Y él dice, un colchón inflable. O sea, ¿sabes? Es un tipo que se estaba yendo sin nada, solamente con la cama, pues. O sea, verlo. Y esos son el tipo de cosas que están en este corto y que, por ejemplo, siempre están, o sea, hay un comentario al principio que ella dice, no, oye, como que el personaje principal, no, llegué temprano porque habían protestas, porque en ese momento habían protestas en Venezuela. Y por otro lado, ¿sabes? Estar en el aeropuerto sin aire acondicionado, con el montón de gente yéndose, que era lo que estaba pasando en el 2017. Y además, siempre también hay como televisores con cadenas pasando al fondo, ¿no? Entonces, como que ese tipo de cosas, a pesar de que no hay protestas, porque yo dejé de ir a protestas en el 2014, el día que mataron a Basil Acosta, porque yo fui a esa marcha en Caracas y llegué a mi casa y después vi las noticias de que estaban matando gente y yo dije, yo no salgo más. Esa es como mi manera, ¿no? De tocar el tema
dentro de una historia de amor, porque a mí me encantan como que las historias de amor melancólicas, por así decirlo. Esa era mi intervención. Excelente. Sí, yo creo que eso, que a pesar de la distancia, hoy tenemos conexión con Estados Unidos, Anabel que está en Europa, Edgar y yo que estamos en Venezuela. Una de las cosas que nosotros estamos un poco adelantados al tiempo es que todos ya estábamos regados por el mundo y encerrados también un poco. Entonces, esta conexión, independientemente de las películas, del género de las películas que hagan, del estilo de las películas, siguen siendo venezolanas porque nuestra realidad nos permea, independientemente de donde estemos. Entonces, bueno, quiero agradecerles mucho por este tiempo, este espacio. Lamento que ya tengamos que terminar, para eso servía también el festival presencial, para continuar las conversaciones en bares, en restaurantes, en cualquier huequito. Pero bueno, agradezco mucho este desayuno dominguero, merienda para Anabel. Y bueno, cualquier otra cosita que se nos haya quedado en el tintero, la podremos compartir el último día que tenemos nuestro juntos, pero no revueltos, pero que lo vamos a hacer también de manera online. Esperemos también que Wilmer nos pueda acompañar ese día. Y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter, @fest.cinevenezolano. Y bueno, vean las películas. Todas son interesantes, no se van a repetir de ninguna, se lo juro, yo ya las vi todas. Y de verdad es un caleidoscopio de lo que es Venezuela. Gracias, Ana, a ti por ser tan buena moderadora. Sí. Ay, Anabel. gracias. Gracias, mi amor. Bello. Bello. Chao. Chao, gracias. Gracias. Gracias.